escuchar a Eneco de Diego hablarnos del diagnóstico prenatal y preimplantatorio. Eneco es estudiante de medicina de la Universidad de Navarra, con diploma en investigación biomédica. Ha presentado pósters y ponencias en distintos congresos nacionales e internacionales y es socio de la Sociedad de Científicos Católicos desde la creación de la sección española y, bueno, un miembro del grupo de bioética y ya le conocéis porque ha presentado en otros congresos y estamos deseando escucharte. Te avisaré también con 2 minutos si te pasa. Sí, puedes poner la presentación, por favor. Buenos días a todos, soy Eneco de Diego y hoy voy a hablaros del diagnóstico prenatal y preimplantatorio y sus diferentes aspectos éticos. Para comenzar, voy a dividir esta presentación en 5 puntos. El primero voy a hablar de diferentes corrientes éticas y desde cuál voy a hacer análisis. Continuaré con el diagnóstico prenatal, después el diagnóstico preimplantacional, seguiré con el término de eugenesia y profundizaremos en la afectación de la sociedad hoy en día y terminaremos con una mirada al futuro de lo que puede llegar a suceder. Para comenzar, las corrientes éticas, 2 son mayoritarias que podríamos diferenciar. Por un lado tenemos el personalismo, en el que la persona es un fin en sí mismo y se conoce que tiene dignidad intrínseca. Los actos morales se valoran en sí mismos y no solo por las consecuencias que tienen. Y defiende el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En contraposición, una de las posturas más populares hoy en día es el consecuencialismo, que determina que el valor moral de una acción depende de sus consecuencias. Lo correcto sería lo que maximiza el bien o minimiza el daño, siendo la utilidad, la felicidad, la calidad de vida, y lo que mejora el balance global de bienestar. Para este análisis y esta presentación me centraré en una corriente personalista, analizando a nivel personalista los diferentes aspectos. El objetivo no es hacer un juicio personal de ningunos actos, sino analizar unas tendencias sociales actuales desde este punto de vista. Para comenzar, ¿qué es el diagnóstico prenatal? El diagnóstico prenatal son diferentes pruebas que se hacen durante el embarazo con el objetivo principal de detectar diferentes alteraciones, ya sean cromosómicas o morfológicas. Principalmente se hace para descartar, para ver si el niño va a tener síndrome de Down o no. Los programas de cribado son nacionales, se hacen en todas las comunidades autónomas y en todos los embarazos, a no ser que la mujer se niegue a hacerlo. El coste aproximado por diagnosticar cada síndrome de Down depende del estudio, ronda entre los 20.000 y 100.000 euros por cada diagnóstico. Este es un dato que luego será relevante. Y la prevalencia global de embarazos con síndrome de Down en España ronda 1 de cada 700, cambiando un montón según la edad de la madre. La forma de hacerlo, actualmente el protocolo en España, es un cribado en la semana 12, en el que se combina una analítica con unas mediciones de tamaño, sobre todo de unos pliegues nucales, y 2 valores analíticos. Después, con este test, se saca un riesgo que, si tienes un riesgo mayor de 1 de cada 270 de tener síndrome de Down, se realiza la siguiente prueba. Es el test de ADN fetal en sangre materna, que es una tecnología muy novedosa en la que se sabe que parte del ADN embrionario pasa y está por la sangre materna, por ese intercambio placentario que hay con la madre, y ese ADN se puede sacar y hacer las pruebas de ADN del niño. El resultado negativo descarta la anomalía y evita hacer pruebas invasivas, pero un diagnóstico positivo debe ser confirmado por pruebas invasivas. Es relevante aquí indicar que indica el sexo del bebé, cosa que para nosotros puede en un principio no parecernos relevante, pero como Alejandro ha comentado antes, en diferentes naciones se realizan abortos selectivos por sexo, y en el caso de la India, como ha comentado, el gobierno ha prohibido que los médicos, tanto en ecografía como en diferentes test, se diga el sexo de los niños por el riesgo que tiene de que los padres los aborten. Si el test de ADN también ha dado positivo, se realiza la amniocentesis o otras pruebas invasivas, que es como la biopsia coriónica, pero al final lo que sirven es para un diagnóstico definitivo, pero sí que es cierto que hay un aumento del riesgo de aborto espontáneo del 0,3 y el 1%. Con este diagnóstico tenemos diferentes aspectos éticos. Hay partes positivas de este proceso, como ellas son el seguimiento más estrecho del embarazo, depende de la patología, porque ciertas patologías que se pueden detectar, sobre todo con las ecografías y con los análisis, requieren un seguimiento estrecho. Se pueden planear cirugías y tratamientos prenatales, en especial en la espina bífida u otros procesos que hoy en día se puede operar al feto dentro de la tripa, y también da pie a la preparación de los padres, pudiendo darles ayuda psicológica o social durante el embarazo.
Los aspectos negativos, por un lado tenemos la malinterpretación del riesgo de anomalías, causando mucho estrés y preocupación, porque como hemos visto, un resultado positivo en la primera prueba de cribado es solamente 1 de cada 270, pero el estrés que causan los familiares es bastante grande porque ven muy posible la posibilidad de tenerlos, porque muchas veces no se transmite bien la información. Y el problema principal que plantean estos diagnósticos es que sucede en muchos casos un aborto eugenésico en caso de un resultado positivo para evitar tener a ese hijo con esas malformaciones. Para el profesional de la salud tenemos diferentes planteamientos, los más puramente bioéticos se oponen bastante a que siquiera el personal sanitario se involucre en estos diagnósticos, pero hablando con ginecólogos especialmente que se dedican a ello, dan un aspecto un poco más positivo, sí que indican que es posible que si te indican fehacientemente la intención de abortar, cosa que no es común, podría ser correcto objetar porque sabes las intenciones claramente, pero en la mayoría de casos los padres no lo saben, hay una incertidumbre total y hay una ventaja de que un profesional con moral realice las pruebas y de los resultados porque puede asesorarlos humanamente sobre los hallazgos y remarcar la dignidad de su hijo. Aquí podríamos tener un problema de la colaboración con el MARL hasta cierto punto, pero interpretan desde su experiencia laboral que el bien que se puede hacer estando presente en el proceso puede ser superior al mal. Ahora, cambiando de tramo totalmente, ya no estamos en los embarazos normales y típicos, sino estamos en reproducción in vitro. En este caso, el diagnóstico preimplantario es el que se hace a los embriones en etapa blastocitaria antes de proceder a la transferencia. Los problemas principales son que hay una creación de un exceso de embriones para poder luego seleccionar los de mejor calidad. No se evita la aparición de enfermedades, aunque muchas veces se venda de este tipo. Lo que simplemente se hace es se selecciona solo a los sanos. La intención no es conocer el estado del neonato y saber cuál es su estado de salud, como puede ser el diagnóstico prenatal, sino que es discriminar directamente dependiendo del resultado de esa prueba. Desde la ética personalista es inaceptable porque trata al final al ser humano como un producto de calidad. Tenemos dos tipos de diagnóstico prenatal. El primero, que es el más común, que es la evaluación morfocinética. Lo que se hace es, hay unas incubadoras y van sacando fotos de cómo va desarrollándose ese cigoto en los primeros días y eso da un cierto puntuaje. También se puede hacer una técnica un poco más tradicional, que es mirando al microscopio, pero lo importante de este es el resultado que da. Se clasifican en 3 categorías: alta calidad, intermedia y baja. Alta siendo los que se suelen transferir. Intermedias se suelen usar si no hay nada más y pues bueno, vamos a intentarlo. Y los de baja generalmente se descartan y se tiran a la basura prácticamente. Claro está, causando su muerte. Luego tenemos las pruebas genéticas, que esto ha sido otro avance dentro de la reproducción in vitro, que normalmente se hacen únicamente los de alta calidad porque son bastante caras y se enfocan solo en ellos. El proceso es que tras una fertilización in vitro, en el día 5 o 6, se hace una biopsia del trofectodermo, que al final es una parte de lo que luego se formará la placenta para evitar hacer un daño al embrión que estamos haciendo la prueba, teóricamente. Necesitan una vitrificación inmediata porque los resultados tardan un tiempo, entonces implica congelación de embriones. Se eligen según sus características y luego se transfieren en ciclos posteriores. Aquí tenemos los 4 tipos que actualmente existen de este diagnóstico genético, siendo el de aneuploidías y el de estructural principalmente para ver cómo están los cromosomas, y el de enfermedades monogénicas para ver mutaciones concretas de los genes. Estos 3 en España son legales y se hacen por un coste extra de la reproducción in vitro, y el último, el de enfermedades poligénicas, lo que hace es una estimación y un score de riesgo sobre diferentes enfermedades. Esto es un ejemplo publicado por un estudio de la gente que hace este tipo de diagnósticos, sobre todo en Estados Unidos se están popularizando mucho, y podemos ver cómo te da el sexo, el nivel de cromosomas y un score de riesgo para diferentes enfermedades. El principal problema con esto es que los riesgos se basan en datos de poblaciones generales y hay debate sobre su validez o no, y que la interpretación de estos datos es casi imposible. Si se le da esto a unos padres, no sabrían qué hacer, pero si se le da a un experto genetista, posiblemente tampoco. En este caso, hay un aumento del riesgo de cáncer de mama, que sí que es el doble que la población normal. Una mujer normal tiene un riesgo de 1 de cada 8 de desarrollar cáncer de mama. Esta niña, en este concreto, tendría 1 de cada 4. ¿Esto es motivo suficiente como para no transferir este embrión o no? Nadie lo sabe y es un problema muy grave en el que nos encontramos con esto dentro de los que practican la técnica, de que estamos seleccionando muchas veces cosas que no se sabe.
Esto nos lleva al cuarto punto, que es el quid de la cuestión en estos dos procedimientos, que es la eugenesia. La eugenesia son prácticas, teorías y políticas que quieren mejorar las características genéticas de la población. Pueden o no estar impuestas por el Estado, a lo largo de la historia ha habido diferentes, y clásicamente se reconocen dos: la eugenesia positiva, que se basa en fomentar la reproducción de la gente considerada superior, como se hizo en la Alemania nazi con ciertos programas para reproducir solo a la raza aria, y la eugenesia negativa es impedir la reproducción de aquellos que se ven como no aptos, como la esterilización forzada. Hoy en día esta definición clásica está poco presente, pero tenemos la eugenesia liberal, que se basa más en las decisiones individuales, que pueden haber o no condicionamiento social, y el objetivo es evitar enfermedades, mejorar la calidad de vida, elegir características de los hijos o mejorar al final la descendencia. Esta mentalidad, que cada vez se está extendiendo más y sobre todo en ámbitos jóvenes, tiene bastante peso, nos da diferentes problemas. Uno de ellos es que si los padres afrontan el embarazo y la toma de hijos como que es mejor abortar o no transferir a aquellos que tienen discapacidades o malformaciones, hay muchas enfermedades en el ser humano que no se pueden detectar en esa época. Entonces, ¿qué harán y cómo afrontarán esas enfermedades si aparecen posterior, cuando ya tenían una idea anterior de que es mejor que no viva el niño si tiene dificultades? Implica muchos problemas porque se deja de ver la paternidad como una entrega total, sino como una entrega condicional a la salud y a la calidad que tenga tu hijo. Otro de los problemas es que los defensores más extremos, que últimamente en redes sociales se puede ver cierta presencia de ellos, es que tratan de malos padres a aquellos que no aplican estas técnicas bajo la idea de que podían haber evitado el sufrimiento de sus hijos y han decidido traerles a este mundo para que estén sufriendo los pocos años que tienen de vida. Es una idea que se populariza mucho y que desde la ética consecuencialista se defiende abiertamente según sus principios. Otro tema es el crecimiento de uso de la fertilización in vitro, especialmente con estas técnicas, para que las parejas sin infertilidad puedan elegir las características de sus hijos. Últimamente en Hollywood suele haber noticias de actrices y actores que eligen hacer estas técnicas especialmente para elegir el sexo de sus hijos. Y esto enfoca también un problema de ciertas culturas asiáticas, por ejemplo, que están apostando mucho por estos test poligénicos para intentar mejorar la inteligencia de su descendencia. Mirando al futuro y sin intención de ser catastrofista, pero es un hecho histórico que durante mucho tiempo en países como Estados Unidos, Alemania o incluso los países nórdicos, que muchas veces se entienden como muy desarrollados, se ha implicado forzadamente la eugenesia con la idea de mejorar genéticamente a la población y también una reducción de costes. Como antes mencionaba, el coste de diagnóstico de un síndrome de Down ronda los 20.000, 100.000 euros dependiendo de las series. Entonces, a nivel estatal y puramente económico, sale mucho más rentable ese desglose, que aunque parecería en un principio muy grande, que lo que va a costar toda la vida la asistencia sanitaria y social de esos niños. Entonces, hay un riesgo de que los estados, con el crecimiento de la aceptación social de estas prácticas, puedan llegar a un punto en el que llegan a la conclusión de que es contrario al interés no solo de la sociedad, sino del propio niño, haciendo hincapié en que la idea de que la gente con discapacidad tiene menos derecho a vivir o no tiene ese derecho debido a su baja calidad de vida, y bajo estas ideas hay un riesgo que actualmente es anecdótico y se puede hablar, pero que hay un riesgo de que en unos años pueda llegar a tener más peso, que es el riesgo de la imposición del aborto eugenésico en aquellos casos que el Estado o que la sociedad determine. Por ejemplo, no en los casos necesarios de síndrome de Down, pero hoy en día en aquellas malformaciones que se consideran muy vagamente en la ley como incompatibles con la vida y que la medicina no tiene una definición para ellas, hay bastante presión en el sentido de abortar a esos niños debido a que los cuidados paliativos neonatales no se suelen ofrecer. Ante todo esto, ya para terminar, mi idea no es terminar con este miedo de que pueda ir todo mucho a peor, que posiblemente suceda, sino remarcar la importancia de la dignidad del ser humano y sobre todo a la gente joven, que una parte muy fundamental de la evaluación de la calidad de una sociedad es cómo trata a los más desfavorecidos y a los que peor condiciones tienen. Entonces, dentro de no solo la medicina, sino la sociedad como tal, tenemos una obligación de cuidar a los discapacitados, a los que tienen problemas, y que los niños, independientemente
de las malformaciones o los problemas que pueden tener aportan mucho más a los familiares que lo que pueden, las trabas que pueden poner por su discapacidad. Muchas gracias. Bueno, Eneco, muchas gracias, lo has clavado. ¿Alguna pregunta directa para Eneco? Luis. Y luego por allí. Perdona, porque es una pregunta que me interesa de carácter personal. Conozco a una joven de un país sudamericano, no lo digo para que no pueda ser identificado esto si le llega, que en una ciudad de España que no es Madrid está terminando ahora un máster en obstetricia. Esta persona es profundamente religiosa y me ha dicho que ha decidido que no va a dedicarse a aquello para lo que se ha preparado, porque ve tantos obstáculos de este tipo ético que cree que no hay salida, que no va a tener más remedio que cometer inmoralidades, ¿no? El sitio donde estudia, pues yo estoy seguro de que allí no le han informado de todas estas variantes que hay, como en tu conferencia y en la anterior, de que se pueden hacer otro tipo de usos o usos de otro tipo de células embrionarias que no plantean problemas éticos. Mi pregunta es, a ti y al anterior conferenciante, ¿qué consejo le puedo dar yo a esta chica? Yo le dije, mira, no tomes todavía esa decisión, porque a mí me consta que hay gente cristiana que tiene estos mismos problemas y que encuentra soluciones, que aunque no te las hayan enseñado, hay variantes. Esa es mi pregunta. A los dos, a ti. Muchas gracias. Yo en vez de dar más que un consejo para ella, será el que yo estoy tomando. A mí me gusta la obstetricia y la ginecología, pero claro, implica muchos problemas éticos. Pero hay dos puntos principales. Uno, que si huimos de estos problemas y dedicamos, que está totalmente ilícito, no querer hacer tanta batalla y evitarlos, termina habiendo una selección y un sesgo en los profesionales que se dedican a la obstetricia, siendo al final, aunque no es tan popular, porque muchas veces se dice, la mayoría de obstetras en España no practican abortos, porque son objetores de conciencia y son una minoría lo que lo hace. Entonces, muchas veces al no visibilizarse eso, se tiene un miedo muy grande. Segundo, a nivel legal, en el caso del aborto actualmente, no sé cómo puede suceder después de las modificaciones que quieren hacer, la objeción de conciencia del aborto está bastante blindada, no te pueden obligar a hacer esto. Es cierto que con otros temas de moral católica, anticoncepción y demás sí que hay menos protección jurídica a nivel de la objeción de conciencia, pero yo creo que merece la pena esa batalla que se puede llegar a dar, principalmente porque depende de la práctica clínica de las personas que la hagan. Muchas gracias. ¿Anta? Sí, muchas gracias, Eneco, por tu presentación. Has mencionado muy de pasada la posibilidad de los cuidados paliativos perinatales. A mí me parece que puede ser algo muy importante mirando al futuro, no solo en cuanto que puede facilitar el que el neonato con una deformación pues muera en condiciones dignas, sino también por el apoyo psicológico que prestarse a los padres. A mí me gustaría, si podrías incidir un poquito más sobre este tema. Sí, perfecto. Voy a contar un poco cómo se hace los cuidados paliativos. Es la misma idea que se tiene en los cuidados paliativos normales, pero inician desde el momento del diagnóstico. Sobre todo, primero se aborda la parte psicológica de la familia, cómo ve la noticia. Lo más importante son equipos multidisciplinares, tanto de pediatras, ginecólogos, psiquiatras, para poder abordar estos problemas. Se comenta sobre todo cómo va a ser qué se va a hacer, si se pone de parto y diferentes decisiones que hay que tomar, siendo lo principal intentar que sea todo lo más natural posible dentro de los problemas con los que viene el niño. Muchas veces también se habla sobre la reanimación, no reanimación y otros conceptos que se hablan en enfermedades terminales. Y lo más importante y lo que más remarcan los padres que han vivido por este proceso es la importancia de la posibilidad de tener a su hijo en brazos durante algo de tiempo, que a veces son minutos, horas
o incluso hay veces que se alarga más de lo esperado, que ese tiempo que están con ellos es mucho superior a nada que habrían podido esperar. A nivel católico sí que te ofrece además la posibilidad de bautizarlos y que reciban los sacramentos, que es algo que hay que tener en cuenta de la importancia que tienen, pero especialmente es para asegurarse que el niño no sufra, porque eso se da por sentado con los tratamientos, y para que los padres puedan disfrutar de lo poco tiempo que tengan con sus niños. Un dato curioso es que una parte muy importante, una parte relevante estadísticamente de la gente en cuidados paliativos neonatales se les da el alta y se van a casa con sus niños y luego terminan muriendo debido a que muchas de estas malformaciones incompatibles con la vida que se comentan, la esperanza de vida no es como entendemos con algo incompatible, que es minutos, pueden ser meses o incluso algunos años en ocasiones. Pero la experiencia personal de los padres que reciben este apoyo es mucho más beneficioso que aquellos que terminan con el embarazo. Sí, quedaba también Ignacio por hacer una pregunta que me sabía mal que te quedes sin hacerla. Entonces, haces esta pregunta y luego, si te parece. Muchas gracias, Eneco, por tu ponencia. A mí me gustaría, si podrías comentar, no sé si sabes, son estudios incipientes, porque obviamente pues, el lobby de las clínicas de reproducción asistida es muy fuerte y trata de tapar todo esto, pero algunos estudios como del doctor Well que están mostrando que precisamente las técnicas in vitro favorecen, promueven la aparición de muchas de estas alteraciones genéticas que se detectan en este estadio preimplantatorio. Entonces, o sea, al final es como la pescadilla que se muerde la cola, o sea, es la propia técnica la que está originando este aumento y al final a través de estos test lo desecha. Entonces, a mí me hace plantear si muchas veces no deberíamos de centrarnos en que la batalla debería ser en contra de la in vitro más que de estos test. Me gustaría conocer tu opinión. Sí, gracias. No me he querido centrar en ello. He aceptado el concepto de que entendemos que la in vitro no es aceptable éticamente, no he querido meterme en ello tampoco, pero era sobre todo el análisis concreto, porque si ya entendemos que la técnica es inmoral, pues tampoco tiene sentido meternos dentro, pero hemos aceptado esa premisa. Y sí, el propio proceso tiene muchos fallos, sobre todo porque estamos gestando los primeros días en un ambiente que no es el natural, tiene sus problemas, las inserciones espermáticas, que es una de las se puede realizar esa técnica, tiene sus problemas por polaridades y demás, y sí, al final parte de estos diagnósticos preimplantacionales tienen como objetivo evitar los propios problemas que causan los procesos del in vitro. Sí que es cierto que lo ideal sería oponerse a la in vitro, que es yo creo lo que hay que realizar, pero en este caso para subdividir y poder hacer análisis ético he dejado eso a un lado. Sí, gracias. Bueno, magníficas las tres charlas. Yo tenía pues una pregunta más que una pregunta, un comentario para la de Alejandro, que era al hilo del suicidio demográfico, que también un tema importante veo que es el tema educativo, que en los colegios a mí personalmente me ha tocado lidiar en Navarra con programas educativos de afectivo sexual y están haciendo bastante daño porque presentan pues unos modelos de familia que les llaman, y el tema pues de la relación entre un hombre y una mujer para tener hijos pues es una opción más. Y entonces, claro, con eso provocan pues que haya menos ganas de formar una familia, ¿no? Y que de hecho el tema de formar una familia pues en esos programas ni se menciona. O sea, el poder tener hijos. De hecho, una vez que sostuve un debate, comenté que tampoco se habla pues de la fidelidad, del compromiso, de este tipo de valores en estos programas, y me dijeron, no, es que eso es una cosa religiosa, no vamos a hablar de ello. Y yo digo, pero ¿cómo que religioso? Eso es de sentido común, ¿no? Y bueno, es un comentario que hago, pero bueno, si quiere comentar algo, Fernando, perdón, Alejandro. Sí. Gracias. Se suele decir, me alegro de que me haga esta pregunta, me alegro de que me haga este comentario, en este caso, ¿no? A ver, una de las cosas que sale más adelante en lo que no pude presentar, lo que quedó abortado o interrumpido involuntariamente en mi presentación, era en
hubo, como os decía, un plan muy importante del gobierno norteamericano para bajar la natalidad en el tercer mundo, que se sintetizó en el llamado informe Kissinger, que está desclasificado, es un informe interesantísimo. Entonces, una de las medidas estrella era, decía adoctrinar, usaba la palabra adoctrinar, que diría que nos suena lo que nos suena, pero adoctrinar a los niños en la escuela elemental, la primaria. Yo había empezado a hablar antes, hacía años, de lo contrario a niños más mayores. Dice, no, en la primaria, que es cuando se crean los valores. Dice, los valores se crean antes de la adolescencia, los profundos, sobre que de mayores deben tener pocos niños. O sea, justamente, yo digo, ¿cuáles tienen que ser una de las medidas fundamentales para revertir el suicidio demográfico? Que haya una transmisión a los niños pequeños, como pasaba antes en una sociedad cristiana católica de forma natural, el tener una familia, se bebía desde el principio. Ahora es al revés y pasa eso. Claro, eso tiene una importancia esencial. Claro que hace falta desde el principio decir a los niños que de mayores lo bueno para una vida integral es tener casarte para toda la vida y tener niños. Eso, si no hacemos eso, o sea, pues muchas de las medidas no servirán de mucho. O sea, que creo que ese tema es fundamental y eso que están haciendo es contribuir al suicidio demográfico. O sea, son verdaderamente... yo en esas cosas digo, lo ideal sería que la sociedad volviese a ser toda católica, también por efectos, en este caso, utilitaristas, efectos de suicidio demográfico, además de efectos morales y soy católico, pero simplemente efectos utilitaristas, sería bueno. Digo, pero por lo menos pido, por favor, que sea neutral. Por lo menos, por favor, que no salga eso, porque es que eso es directamente dañino, ¿no? Yo tenía también una pregunta, si es posible. Y luego hay una pregunta y nos vamos al café. A ver, Adelante. yo tenía entendido que hasta hace no mucho, al menos, supongo que lo habrán cambiado en Alemania, está permitida la reproducción asistida in vitro, lo que quieras, con un par de requisitos que para mí, no sé si la hacen ya lícita, ¿no?, moralmente, y era que solamente se generasen los embriones que se implantan y que hubiese padre. Es decir, tiene que haber padre y madre, tiene que haber padre, que se haga cargo legalmente, al menos teóricamente. Pues en ese caso yo entendía que es una ayuda tecnológica a superar una infertilidad, porque para mí entiendo que lo peor de todo, vamos, del asunto es que descartes embriones, que queden ahí en el limbo, etcétera, y luego lo de que no haya padre, pues que es un contradios, ¿no?, moral. Gracias. Sí, ahora me voy a centrar para responder la pregunta en lo que dice la Iglesia al respecto, principalmente, más que en análisis éticos. El principal problema con la reproducción in vitro es la separación de la dimensión procreativa y unitiva de lo que se conoce como el acto sexual. Para que sea moralmente correcto, tiene que haber la dimensión unitiva en la que haya apertura a la vida y debe ser para la unión de los esposos. Cualquier separación de esos dos fundamentos implica en una violación de la moral según la Iglesia Católica. Por lo tanto, si sucede la reproducción solo por reproducción, sin que haya esa parte unitiva del acto conyugal, no es moralmente correcto ese acto. Es cierto que, como planteas, se puede hacer más mal o menos mal estas técnicas. Hay que tener en cuenta que la infertilidad es un drama y que causa un montón de problemas a la propia familia, puede llegar hasta destruir el matrimonio por los problemas que causa, pero por mucho que haya avances tecnológicos que puedan en un principio causar eso, el principal problema desde la concepción de la Iglesia es esa separación de la dimensión unitiva y procreativa. Sí, entiendo lo que planteas. Al final, la contraposición no es un ejemplo exacto, pero sería el problema con el uso de la anticoncepción, que está en esas dos dimensiones, está evitando la parte de la apertura a la vida, y por ese motivo es el motivo por el que se condena. Al final es cierto que la intención es buena, es lícita, pero los medios para obtenerlos no. Si no, luego podemos comentarlo más al respecto, porque es a nivel teológico más interesante de comentar. Acabamos con la última pregunta. Felicitarte por tu exposición en ECO, y la pregunta es muy clara, ¿no? Es si has utilizado la inteligencia artificial para preparar esto. Te voy a decir por qué. Los que trabajamos en sistemas expertos, la solución que se maneja, sobre todo en el chat GPT gratuito que manejan mis alumnos, depende, lo vas a entender claramente. Tú imagínate que hay 1000 publicaciones, de las cuales 800 están a favor 500 a favor del aborto, 300
son asépticas y 200 en contra. ChatGPT, en versiones baratas, te va a decir que el aborto es malo. En versiones más caras te va a decir ya, bueno, pues 8 piensan que es bueno, 3 que es malo. ¿Entiendes lo que te digo, no? O sea, que los sistemas expertos funcionan, por desgracia, en función de lo que se publica. Por eso te preguntaba si lo has utilizado. Y luego, pues animarte a que todo esto, que es magnífico tu trabajo, lo publiques en revistas de Q1, Q2, Q3, que lo pases a inglés. O sea, os felicito a todos los que estáis en esta sociedad, porque es fundamental. Los que trabajamos en sistemas expertos, es que es brutal. Tú manejas temas éticos, yo trabajo en ecología, ¿no? En sistemas expertos aplicados a la ecología, y es brutal, porque por más que tratamos de publicar los que pensamos que estamos en contra del aborto, pues hay una lucha, no sé si lo sabéis, de publicar en contra del aborto por nosotros, como sea, ¿no? Porque ChatGPT a nivel malo, a nivel más bueno, pues es un poco más científico. Digo un poco más, ¿eh? Por eso te preguntaba en ECO, y felicitarte por tu trabajo, y que por favor lo publiques como sea en ECO, como sea que lo publiques. Muchas gracias. Sí, sobre todo a nivel de investigación suele usar la posibilidad que tiene ChatGPT de hacer prompts largos especificando exactamente, y sobre todo lo uso para buscar estudios de diferentes tipos. Para esta presentación en concreto le pedí que me buscase estudios tanto que desde la perspectiva católica como la que no. No es una búsqueda para un metaanálisis que podría ser efectiva, aparte de la propia búsqueda en PubMed. Pero sí que en este caso, no sé si te referías a algunos datos en concretos, he buscado de otras formas, por ejemplo, ciertas TFGs planteados, como la que publicadas, como la que presentó Marcos, aunque todavía no la haya publicado, o algunas otras en el País Vasco, especialmente a nivel de los costos de los diferentes procesos diagnósticos. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos al café, si os parece.